Bueno, muy buenas tardes a todos. Tengo el agrado de tener conmigo a un colega muy respetado y muy admirado, por todos conocido en esta casa, que es don Roberto de la Madrid. Filósofo, periodista, con una carrera sumamente laureada, micrófono de oro en Estados Unidos, Premio Nacional de Periodismo en México, Premio Internacional de Periodismo también, que nos acompañará a analizar esta turbulenta realidad que estamos viviendo en el panorama internacional. Realmente venimos de una de las semanas más cargadas de información que recuerdo en mucho tiempo. Así que, ante todo, muchas gracias, Roberto, conductor de Detrás de la Razón, que estará aquí en la descripción, su canal, para quien no lo haya hecho, quien haya cometido el error de no hacerlo todavía, vaya y se suscriba, que realmente vale la pena. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, a tus órdenes. Y no digas eso, no al revés, pues uno trata de hacer el trabajo con toda la humildad y ya sabrán si les gusta o no. Gracias por tus palabras y a tus órdenes, querido Nicolás. Roberto, venimos, comentaba detrás de cámara que venimos con una semana increíble. Desde que te hablé para coordinar este encuentro ha pasado de todo. ¿Cómo lees esta situación donde ya tienes una crisis alimentaria y de escasez energética en Sri Lanka de tales proporciones que tanto el presidente como el primer ministro no solo han renunciado, el presidente ha huido directamente en un barco militar después de renunciar y que los manifestantes tomen su casa? Un panorama de conflictividad que vemos también en Latinoamérica, protestas en Ecuador, protestas en Panamá, Boris Johnson que ha renunciado en Inglaterra, en Italia también una situación turbulenta. ¿Cómo lees este momento histórico que estamos atravesando? Bueno, pues yo lo leo desde la historia. Nosotros en Detrás y tú también, desde hace 2 años hemos venido denunciando y alertando de que viene una ola gigantesca provocada por pues el bicho aquel y provocada también por una crisis anterior, que esto viene desde el 2008. De hecho, en el 2019 siempre recordaré ese programa especial que hice con dos invitados economistas, 2019, finales del 2019, en donde alertábamos que se venía una ola crítica de economía, de escasez, de desempleo, y que estaba pues amenazando la estabilidad de todas las naciones. Curiosamente después apareció el coronavirus. Entonces sí veo que es una consecución de los problemas económicos que ya se arrastraban incluso desde el 2008, de cómo arreglar la crisis de deuda gigantesca creciendo en el mundo, principalmente Estados Unidos y China, y cómo frenar o detener un poco la producción para no seguirse endeudando, que de hecho la pandemia pues hizo las labores justamente de este tipo, sin plantear que sea un bicho inventado o no, que haya sido liberado a propósito o no, o se haya escapado. Ahí escuché un beat, bueno, ese ritmo de música, justamente así, con esa música, es porque, bueno, pues es una broma, no sé de dónde se metió, pero bueno, el asunto que te estaba diciendo es que el coronavirus sirvió justamente de eso, de una contención para frenar la producción, pero pues esto no ha sido suficiente. Entonces pues se vuelve a acelerar la producción, las cadenas de suministro se rompen y viene o se incrementa otra vez esa ola que ya amenazaba desde el 2018-2019 y que ahora pues es mucho peor porque bueno pues está el final de la crisis de la pandemia, el inicio de la crisis con Ucrania, y esto pues incrementa la inestabilidad, sobre todo económica, y creo que lo que estamos viendo en diferentes países no es más que pues la reacción, conformidad de los malos manejos de gestión económica, sobre todo de los gobiernos, la mayoría de los gobiernos obviamente corruptos, que no previeron
que esto se iba a agudizar tremendamente, y ahí están pues los ejemplos. Creo que el ejemplo más clásico es el de Italia, en donde la gente está protestando por el desempleo, la crisis de carestía, y no solo en Italia, sino bueno, pues ahí vemos también lo que pasa con Boris Johnson, lo que pasa en Asia, en Indonesia, en los países del extremo oriente. Entonces, pues lo que estamos viendo es justamente eso, Nicolás, la consecución de lo que ya habíamos anunciado, y que pues las cosas se pueden poner peor. Entonces, no lo veo sorprendente, sino lo veo con mucha tristeza, lo veo lamentando que a los gobiernos, sobre todo a las corporaciones mundiales, no les importó absolutamente nada esto, previéndolo desde el escándalo de Lehman Brothers hasta ahora, y no les importó. Entonces, bueno, pues vamos hacia una debacle económica, y que eso, tú lo sabes, cuando hay inestabilidad económica, vendrán los disturbios políticos, las fracturas entre facciones políticas y los disturbios callejeros, como los estamos viendo también allá en lo que tú narrabas, Nicolás. Sabes, Roberto, que mientras tú me comentas esto, yo me había descargado hace un rato la entrevista que le hicieron a Jamie Dimon, que es el banquero, es el presidente de JP Morgan Chase, el banco de inversión más emblemático, si se quiere, de Wall Street, de la familia Rockefeller, que le dijo al diario El País que la inflación ha llegado para quedarse, que todavía no hemos visto lo peor, y que habrá que empezar a concientizarse, a producir menos y tener menos. Literalmente lo que tú, desde tu lectura periodística, nos acabas de decir. En otras palabras, estamos a las puertas de una pauperización mundial sin precedentes. Así es. Y bueno, entre la tontería de los gobiernos, entre la vileza de los gobiernos, de que primero prima la corrupción y el egoísmo, y entre la ignorancia también de los gobiernos, porque hay muchos gobiernos que no están preparados ni económicamente, en el sentido de un estudio profundo económico, en el sentido de un estudio profundo de las necesidades de la población. Pues obviamente, si no les importa eso, está en segundo lugar por cuidar el ego de enriquecerse, pues entonces los agarran mal parados, desprevenidos, además de la corrupción. Y esto que relataste al principio de tu programa, pues se va a venir replicando en muchos lugares, ¿no? ¿Y cuál es lo más importante cuando una persona sale a protestar a la calle? Pues es que no me alcanza para comer, ¿no? No me alcanza para comer, y luego ya vendrán las injusticias que se derivan de esto, ¿no? Pero lo más importante es no me alcanza para comer, porque están subiendo las cosas y subiendo las cosas. Después vendrá pues la crisis de protesta por el desempleo, por los desahucios, por ejemplo en España, que también ya tuvimos ese tipo de crisis hace unos años. Y esta es la fórmula, ¿no? La fórmula macro, que es aventar un bicho para detener lo que te decía, la producción. Luego viene una guerra en Ucrania, que seguramente, ya más adelante lo analizaremos, juega el mismo papel. Bueno, si no lo pudimos frenar con uno, pues entonces a lo mejor con otro. Insisto, no hablo de que fuera liberado a propósito o no a propósito, inventado en algún laboratorio artificialmente o no, o fuera algo natural. No estoy cuestionando eso, sino simplemente que la aparición justamente ayuda a frenar la producción. Y de igual forma, la aparición del conflicto en Ucrania, que esta aparición lleva desde hace décadas, y que ahora más bien aparece de manera formal en una guerra caliente, pero la guerra ya estaba, sirven justamente como modificadores del gran andamiaje económico global, Nicolás. Efectivamente, y por supuesto, ante el advenimiento del bicho, tienes unas políticas de encierro masivo que fueron aplicadas en prácticamente todo el mundo, salvo en algunos países que se resistieron. Uno fue el caso de Suecia y otro el de Japón, durante el gobierno de Shinzo Abe, casualmente asesinado hace poco. Pero bueno, esas políticas fueron, digamos, un preludio para mostrarle a la gente el grado de disciplina que se podía imponer para que se acostumbren a tener una vida más pobre, más austera y mucho más controlada por el poder político. Yo te quería preguntar, Roberto, en este sentido, tú ya
has anticipado algo en tu respuesta anterior. ¿Cómo lees la guerra de Ucrania? Parece una guerra que ha sido, realmente cuando uno va acercando la lupa, que ha sido buscada por todas las partes incesantemente. Y en el caso de los grandes capitales, tú puedes ver, como yo he investigado pormenorizadamente, cómo se han ido preparando para este escenario de carestía alimentaria y de carestía energética, donde tienes personajes como Bill Gates que agradecen explícitamente a asesores rusos y con negocios con oligarcas ucranianos y rusos, se han ido comprando, se han ido pasando del sector tecnológico al sector primario, desinvirtiendo en las compañías informáticas para comprar tierra, para comprar acciones de Walmart, de Monsanto, para asociarse con Vladimir Potanin, el hombre más rico de Rusia, y Víctor Pinchuk, un oligarca ucraniano, detrás de Zelensky en el Banco Mundial de Semillas. Y ahora de repente los miras y están increíblemente beneficiados por esta guerra que al resto de la humanidad la está empobreciendo. Entonces te quería preguntar, ¿cómo lees tú a quién le está sirviendo la guerra de Ucrania? La veo con múltiples lecturas. La primera es, se me hace una cuestión de súper alto riesgo para la propia humanidad, en el sentido de que un error de emoción pudiera desencadenar una tercera guerra nuclear, ¿no? O sea, una guerra mundial, pero nuclear. Lo veo poco probable, pero no dejo de denunciar ese riesgo. Ese riesgo, ¿por qué? Porque finalmente puede haber no solo un error humano, sino un error de emoción, es decir, que los ánimos se caldeen y entonces a alguien le guste aventar un cohete cuando no estaba programado, porque esa es la otra parte, la otra lectura, no está programado el conflicto en Ucrania para una guerra mundial de la que se ha estado hablando o esperando, o para una guerra caliente nuclear o nuclear de bajo rendimiento, de misiles de bajo rendimiento entre Europa y Rusia, o la OTAN y Rusia. No está contemplado eso es lo que yo creo, no está contemplado, pero sí hay ese riesgo de que las emociones se apoderen de las cuestiones militares y entonces alguien, por error, o no por error, sino simplemente por ganas de hacerlo, que hay mucha gente en los ejércitos de ambas partes que pues, son bien bélicos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera lectura. Hay que tener cuidado con eso, lo veo poco probable, pero ahí está. La segunda es que creo que el conflicto en Ucrania, este conflicto que estamos viendo del 2022, antes de entrar a la historia, es un conflicto creado a propósito, calculado, creo que calculado perfectamente para darle un giro al mundo económico. Es decir, Vladimir Putin o los que están detrás de Vladimir Putin saben muy bien que es el momento para agarrar al dólar en un bajón donde ya no puede ejercer la hegemonía ni económica ni militar, porque le costaría mucho también a Estados Unidos. Entonces, es el momento de atacar al dólar vía Ucrania. ¿Por qué? Porque el siguiente paso era, me pagas en rublos el petróleo, y el siguiente paso es, vamos a crear algo que ya también aquí en Detrás de la Razón lo veníamos anunciando desde el 2014 incluso, que Putin y China querían hacer una especie de SWIFT bancario, es decir, este sistema electrónico de transferencias, pero que no fuera SWIFT, porque el SWIFT es en dólares y está regulado por Suiza, sino que fuera regulado por ellos. Entonces, sirve la guerra de Ucrania como el perfecto cañonazo para poder cambiar las cosas. No sé si les va a resultar a largo plazo o no, no lo sé, pero de que lo están intentando, bueno, pues ya lo estamos viendo con una cumbre de BRICS virtual de emergencia prácticamente, porque además ahí podemos ver el nerviosismo que tenía Xi Jinping y Vladimir Putin de que dos de los pilares como Sudáfrica y la India fueran seducidos por el G7 que el canciller alemán Olaf Scholz los había llamado para tener pláticas justamente. Entonces por eso también se hace así de bote pronto, deprisa, esa cumbre de los BRICS. Eso creo que es lo que está detrás de todo el escenario de guerra con Ucrania.
era el momento, porque mi gran pregunta cuando estalló la guerra hace más de 3 meses, yo decía, bueno, pero ¿por qué Putin no lo hizo en el 2015, en el 2016, en el 2017, si las cifras de la propia ONU estaban ahí? 5.000, 6.000, 7.000 y fue creciendo 14.000 muertos por las cuestiones militares del gobierno central de Ucrania contra los prorrusos, a los cuales podríamos discutir sí o no si tienen un carácter nazi de exterminar a esas poblaciones prorrusas, pero ahí estaban los muertos. ¿Por qué no hizo nada en los primeros cientos de muertos Putin? No hizo nada absolutamente. ¿Y por qué hasta ahora? ¿No? Bueno, ¿por qué hasta ahora? Porque encuentra un dólar debilitado y parecería que fuera el momento. Entonces, esa es mi segunda lectura del conflicto con Ucrania. ¿Por qué? Porque si recordamos y nos echamos un clavado a la historia a través de en las últimas 2 décadas, pues el conflicto en Ucrania siempre ha estado, ha habido bombardeos un día sí y el otro también, y el conflicto ha permanecido durante por lo menos unos 10 o 15 años de manera caliente, es decir, con guerra, muerte, sangre, de verdad, en un escenario que se extendería desde el este de Ucrania hasta las fronteras con Rusia y con la parte de Kiev siempre preocupada, ¿no? Pero esa es mi segunda lectura. Mi tercera lectura es que, y aquí viene un asunto un poco más difícil, especulativo un poco, que finalmente las corporaciones del mundo que no pierden, dijeron, y esto pues le va a caer mal a los seguidores de Putin, dijeron es hora de cambiar el modelo, que ya también lo venían anunciando en el Foro Económico de Davos, de que había que tener un reset mundial económico, de que había que tener variantes y alternativas para los nuevos modelos de economía mundial y que había que hacerlo. Entonces, esto parece ser que cae como anillo al dedo, la guerra de Ucrania, ya no para Rusia, sino para las grandes corporaciones que manejan el mundo y que tú estabas justamente denunciando. No es circunstancial que las principales cadenas de las que no se habla mucho, pero que están detrás del suministro de alimentos, el 70 y tantos % es controlado en Ucrania por estas empresas, la mayoría de Estados Unidos, una de Holanda, una de China y párale. Son las que controlan la exportación de granos, de trigo y de todo el granero que se dice que es Ucrania para Europa y para el mundo. Entonces, las corporaciones no pierden y creo yo, por los datos evidentes que están ahí, que las mismas corporaciones dijeron es hora de empujar a este cambio de un mundo diferente. Ahora, hay varios actores que pudieran estar en discordia y eso lo vamos a comprobar solamente con el paso del tiempo, ¿no? O sea, si verdaderamente Vladimir Putin tiene ese proyecto patriota en donde se quiera salir de control de este tipo de corporaciones, en donde si China de verdad va a respaldar a Rusia, lo veo muy difícil porque China tiene mucha deuda de Estados Unidos, porque China tiene mucho comercio con Estados Unidos, porque China es la fábrica del mundo y tampoco le conviene el conflicto en Ucrania porque deja de vender y se para también la producción. Entonces, pues ahí están mis lecturas, Nicolás, y eso es lo que creo que está pasando en Ucrania. La cuarta lectura sería el llorar humanamente, porque finalmente nazis, prorrusos, proucranianos, como sea, actor de presidente, como sea, siguen siendo los títeres y sobre todo los de abajo que sufren con la pérdida de su familia, de sus esposas, y además se creen el rollo de defender un país que pues ni le importa a los que supuestamente están defendiendo a sus patrias, de un lado Rusia, del otro lado Ucrania, y eso pues es lo menos importante. Esa sería la cuarta lectura, la del llanto humano, la de ver que pues los de hasta abajo no solo se mueren en la línea defendiendo algo que ni existe, sino que además se creen el rollo, como decimos en México, se creen en un discurso fabricado para lavarles las mentes y hacer que salgan a la calle a defender a alguien que a lo mejor ni existe, ¿no? Nicolás. Bueno, Roberto, muy,
muy lúcidas y contundentes tus 4 lecturas. Algo que quería comentar porque probablemente se le haya escapado a muchas personas respecto a lo que tú decías de la probabilidad de una guerra mundial nuclear, o sea que es algo que aunque no sea el escenario más probable, es suficiente para que nos corra una pátina de sudor frío en la espalda. En los últimos días de junio, y yo creo que esto no tuvo suficiente cobertura, Vadim Simin, que era un coronel retirado, guardaespaldas de Putin, un hombre de confianza de Putin, que llevaba su maletín con los códigos nucleares, ni más ni menos, fue hallado acribillado enfrente de su departamento. Y la causa en la justicia rusa fue caratulada como un posible suicidio. Bueno, Mm. esos suicidios donde te pegas 4 tiros por la espalda, ¿no? Por otra parte, tenemos a Biden en los Estados Unidos, que es el responsable, llegado el caso, de responder o incluso de tomar una decisión de estas características, y día tras día nos da unas muestras de, bueno, falta de aptitud para la tamaña responsabilidad que ocupa, que son francamente inquietantes. Ahora, tú mencionaste China, geopolíticamente me parece muy importante esto, y uno lee, aparte, a partir de lo que tú dices se entiende, China le da un apoyo a Rusia, un apoyo que para Rusia es decisivo, pero no suficiente. O sea, Mm. ¿tú no crees que en cierto punto Xi Jinping está jugando a convertirse en el mediano plazo en el dueño de ese potencial militar, que es lo principal que tiene Putin, y que Rusia recaiga en los brazos de China como un socio salvador obligatorio, casi que como un mecenas ineludible? Pues en este escenario donde todos van a salir debilitados, China, si sigue jugando racionalmente, parece que sería como la hegemonía emergente indiscutible en un plazo anterior al previsto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas de esta relación un tanto ambigua entre Xi Jinping y Putin, de este apoyo con sumas reservas? Por eso siempre he creído que en el actuar humano lo más importante es la valentía de decir las cosas abiertamente y navegar con la cara en alto y decir es así y no tener una doble agenda. Creo que es muy importante porque al final los mismos actores y los mismos aliados o enemigos pues no saben, claro, de lo decía Maquiavelo, pues en la guerra todo se vale, ¿no? Y pues están jugando su estrategia. Yo veo dos cosas, Nicolás. A ver, la primera es que si China sigue conteniéndose, o sea, conteniéndose, tratando de no ser protagonista como lo ha sido, o sea, no invade, pero amaga invadir Taiwán, no apoya totalmente a Rusia, pero amaga en los foros mundiales decir que está detrás o delante o que tiene todo el apoyo chino a los rusos. Si sigue conteniéndose, sí, probablemente sea pues la cabeza que lidere el nuevo orden mundial, por así decirlo. Pero ahí hay un problema un poco grave porque algunos analistas que he escuchado con atención dicen que esto podría ser contraproducente para ese nuevo polo de poder en el mundo. ¿Por qué? Porque China se está conteniendo, pero cuando demuestre que China manda, en este caso, y no hay uno más, porque el único caso en donde expresa su poder total es en el grupo BRICS, es decir, en Brasil, en los países, 5 países unidos, Brasil, Sudáfrica, Rusia, China y la India. Cuando ya lo exprese de manera explícita y empiece a ordenar y empiece a querer imponer alianzas de otro tipo, entonces los otros socios, sobre todo Rusia, no le va a gustar porque pues Rusia por antonomasia es también un espíritu imperial, un espíritu de mando y eso no le va a gustar. Esto viene al caso con lo que tú dices de que China está jugando con tratarse de apoderar a futuro
del poderío militar de Rusia. Lo creo factible porque en alguno de los programas, y de hecho algún público, algunos seguidores de Detrás de la Razón me dijeron, no, pero ¿cómo dices que son enemigos por antonomasia o enemigos naturales China y Rusia? Pero efectivamente la parte ideológica eslava de los rusos siempre han desconfiado y han visto mal racistamente a los amarillos, así les han llamado a través de la historia, los amarillos, los chinos, y no los ven con unos buenos ojos. Entonces, al final sí, desde la naturaleza sociogeopolítica, digamos, de los últimos 1000 años, no se ven con buenos ojos y ha habido una gran desconfianza entre los dos colosos. Eso nos puede indicar que para que se consolide un BRICS y para que Rusia deje mandar a China, va a estar un poco problemático. Y si no hay unidad en unos BRICS, entonces nunca vamos a ver derrotada a la parte occidental encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea. Esa sería mi primera visión. La segunda visión sobre este caso, sí creo, y aquí habría que recurrir a la historia, que el capital sionista llevado por Kissinger a China, de hecho se echó muchos enemigos por ahí de la década de los 70 en Estados Unidos, cuando empezó a coquetear, no solo a coquetear, sino a ofrecerle todo el apoyo a China para crear prácticamente una potencia mundial económica. No olvidar quién es Kissinger, no olvidar qué intenciones tiene Kissinger de gobernar un mundo desde la visión sionista, y no olvidar toda la inyección de capitales gigantescos para trasladar todas las fábricas y todas las corporaciones hacia China. Entonces, me parece que el sionismo no va a renunciar a tener ese coto de poder y que justamente está jugando, y aquí viene el enlace con mi primera visión y con lo que también tú decías, sobre Moscú y la idea patriótica de algunos moscovitas y de algunos oligarcas que quieren recuperar el gran terreno de la Rusia imperial. Entonces, creo que por ahí va, y pues lo que estamos viendo es un aparente show en los foros mundiales de te apoyo o no te apoyo. Por eso es que estamos viendo una ambivalencia, una ambigüedad en la directriz china del apoyo a Rusia. Si no, ¿cómo explicarías que fueran ambiguos cuando sabe que Estados Unidos es el enemigo imperial del capitalismo depredador que se contrapone con la doctrina filosófica de Xi Jinping, que ya es prácticamente un maestro obligado de lecturas en las escuelas en China? ¿Cómo explicar que tenga ese tipo de ambigüedades y no apoyar tajantemente a Rusia en la guerra con Ucrania, Nicolás? Y es que la realidad que tú describes, que es la realidad de los matices y de la realpolitik, siempre se termina imponiendo. No olvidar que además Rusia y China, además de tener conflictos históricos grandes, son dos imperios terrestres que comparten la mayor frontera del mundo, de la geografía mundial. La mayor frontera terrestre ininterrumpida que hay, y tienen varias zonas de disputa también. O sea, y como tú lo dices, el rol de Kissinger en China, con aquellas visitas con Nixon en los años 70, donde se puede ver a Kissinger diciéndole a Nixon qué es lo que tiene que decir, o sea, donde se ve hasta en las fotografías, ¿no? ¿Quién es el que manda? El que manda es Kissinger, el secretario de Estado, no el presidente. Y las reformas de Deng Xiaoping son absolutamente ineludibles para entender al gigante asiático hoy. O sea, si no hubiera sido por ese vuelco de capitales de los Rockefeller, por el trabajo de la Comisión Trilateral, todos estos organismos vinculados con Kissinger, China no sería un motivo de conversación. Por eso, además, no olvidar el modelo capitalista que utiliza China para poder dotar de economía al interior de China, poniendo las principales ciudades como puertos, que eran nada, eran pueblecitos, y les inyectó no solo el capital, sino les inyectó el modelo capitalista depredador del que tanto criticamos y hemos criticado, que manejó Estados Unidos desde aquella época, y así pues aparecieron las ciudades como Shanghái y todas las que conocemos, ¿no? Que hibrida, digamos, a un sistema de extracción capitalista imperialista al estilo británico con la planificación más salvaje e inmoral del viejo comunismo. Pues acuérdate que se llevan a la gente de las granjas
contra su voluntad y las van metiendo en las fábricas norteamericanas los chinos para que trabajen, de acuerdo a lo que acuerda el Partido Comunista con los delegados de los Rockefeller y de los distintos fabricantes, ¿no? Algo que, por cierto, les ha servido mucho, porque si tú te fijas, hoy, ¿dónde invierte más Microsoft? ¿En la división de investigaciones de Washington, en Estados Unidos, o en Microsoft Research Asia, en lo segundo? ¿Y cuál es el modelo a seguir según Klaus Schwab? China, no Estados Unidos. Por eso, en cierto punto, parece que incluso esas corporaciones norteamericanas han terminado de revelar que obviamente no son norteamericanas, son completamente apátridas y están dispuestas abiertamente a apostar por el modelo de crédito social, que se parece mucho más al sueño eugenésico que hay detrás de la Agenda 2030, el modelo chino, que las vetustas democracias fallidas que tenemos en Occidente. Muy, muy interesante lo que dices, y además, Roberto, permíteme una última apostilla. Qué interesante ver cómo juega Kissinger en esta guerra, cómo se ha mostrado tan cercano todavía a Putin, casi equidistante entre Putin y Biden, sin enfadar a nadie, en un justo medio, muy interesante, la verdad, ¿no? Y también lo que tú decías de las zonas monetarias, qué importante es tener esto en contexto de la debilidad del dólar. Yo me estaba leyendo una entrevista hace unos días a Mijail Hassin, que es un economista ruso cercano a Putin, que él planteaba que la elección que ha tomado Putin ya hace algunos años, antes de la guerra, la entrevista, es aglutinarse con los Rothschilds, financistas por excelencia del movimiento sionista, para empezar a trabajar las zonas monetarias especiales regionales contra el intento del Fondo Monetario Internacional de crear una moneda mundial única. Entonces también podemos entender que de repente los Rothschild, muy presentes también en China y asociados a Rusia, incluso con gente de su grupo en el Banco Central de Rusia, están apostando por esta zona monetaria alternativa mientras se incendia ese 60% del comercio mundial y de la economía mundial que está atada aún al dólar norteamericano, ¿no? Es una apuesta de los grandes capitales que, como dices tú, lo último que van a considerar son los derechos de las personas, la vida de los inocentes o el alimento de los niños del mundo. Creo que es muy importante entender que los países concebidos desde el siglo XX han sido una especie de trampa para cautivar, cooptar a la gente, lavarles el cerebro y alzar una bandera con la idea del patriotismo, cuando en realidad detrás de eso no se esconde ningún tipo de patriotismo, sino simplemente un uso para poder justificar las diferentes doctrinas sociales y políticas. Estoy hablando del socialismo, del progresismo y sobre todo del capitalismo rapaz que ha destronado o que ha arrasado con todo el mundo, ¿no? Entonces es creo que importante entender y tener presente justamente eso, las banderas como un estandarte falso para poder justificar los productos y sobre todo la decisión de las políticas nacionales. Y Roberto, ya que estamos hablando de máscaras, creo que sería oportuno que nos des tu lectura de la última cumbre de la OTAN. Primero, la cumbre de los países del Tratado Atlántico Norte, o Estados Unidos y sus socios militares, punto 1, después de la cual, por cierto, bueno, ya vemos el gobierno inglés, el gobierno italiano, que parecen más interesados en Ucrania que en sus respectivas poblaciones, que están flaqueando. Y luego, si quieres hacer algún comentario sobre las guerras atroces, de una magnitud en vidas humanas muy superior al conflicto hasta ahora de Europa del Este, donde la OTAN ha tenido un rol perpetrador protagónico y de las que nadie ha hablado, ¿no? O sea, Irak, Afganistán, si quieres, son guerras que ya están concluyendo. Afganistán un fracaso enorme, Irak un genocidio indescriptible por parte de los estadounidenses y sus socios de la OTAN, pero tienes guerras que siguen su curso y de las que nadie habla y que se han cargado muchas más vidas, ¿no?, que Ucrania. Yemen, bueno, los conflictos en Sahara Occidental, la guerra civil en Libia que se desata a partir de aquella invasión comandada por Estados Unidos y por Francia, Siria, que nunca se termina de resolver.
¿Qué nos podrías decir de estas masacres perpetradas por las supuestas democracias que siguen su curso? Pues que a los analistas y a los que denunciamos nos tendríamos que empezar a dejar el enfado a un lado, porque finalmente toda esta bola de políticos se mueven así según la afluencia del capital y del dinero. Empiezo con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que fue a decir en el G20, en los previos del G20, la semana pasada, que decía que no a la guerra y criticaba pues la invasión que estaba haciendo Putin y que bueno, se alineaba prácticamente con Estados Unidos, olvidando que Estados Unidos ha mandado y ha armado a los ucranianos y olvidando que el Maidán y que la guerra, sobre todo primero política, de desgajar la estructura social en Ucrania, pues fue organizada y orquestada por justamente la CIA y no de forma secreta. Ahí estaba Victoria Nuland, que me lo decía Francisco Javier, repartiendo galletitas hace 10, 12 años en Kiev para juntar votantes para los partidos afines a Washington. Entonces, ese tipo de hipocresías o desconocimiento, si tú quieres, o ignorancia, pero que más bien parece un dictado del mundo capitalista o del mundo de la conveniencia más bien, pues hacen que el canciller mexicano Marcelo Ebrard pues se pare y se alinee con Estados Unidos sin tampoco denunciar la parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí empiezo, porque esto nos ilustra finalmente todo este gran teatro televisivo, hipócrita, que nos va construyendo una narrativa para orientarnos según sea el caso, y que probablemente en 10 años después o 10 años antes, incluso podríamos estar diciendo que Putin es el bueno o que Putin es el malo. Da igual. De lo que se trata es de esta manipulación de pretextos para poder justificar, insisto, todas las políticas que se tomen a nivel nacional o internacional. La junta o la cumbre de la OTAN, pues me parece ridícula, empezando por la lectura humana. O sea, no te dejan pasar al Museo del Prado comiendo un helado, por ejemplo, ¿no? Me parece grotesco que frente a las grandes obras de los pintores pongan una mesa y pongan un banquete y ellos sí. Y empiezo desde esto que parece tonto, ¿no? Pero tú no puedes entrar al Museo del Prado comiendo una paleta o comiendo un helado de limón o comiendo un pollo, no, pero ellos sí pueden hacerlo, ¿no? Y no solo pueden hacerlo, sino que además cierran el Museo del Prado para tener un banquetazo ahí y poder ver a Boris Johnson caminando solo ahí viendo y contemplando las obras de arte. Me parece que si es que ellos anuncian, porque nosotros pusimos aquí un promo de la OTAN, de los últimos, en donde dicen que si eres feliz, si tienes libertad, si te fuiste al cine con tus amigos en Europa, es porque la OTAN te cuida, es porque la OTAN está preocupada en tu seguridad, humanamente, en el equilibrio, en la justicia, en la libertad y en la democracia. Eso que vimos en Madrid, pues no tiene nada que ver ni con la igualdad, ni con la equidad, ni con la democracia, sino tiene que ver con una especie de elitismo de decir, mira, nosotros sí podemos, ustedes no. Entonces, este punto de vista hipócrita, pues me parece que muestra otra cara más u otro episodio más de lo que siempre hemos venido viendo, ¿no? Escudado por toda esta bola de políticos hipócritas que obedecen a su interés u obedecen a defender su coto de poder que no quieren perder, como Stoltenberg, que se va de secretario general de la OTAN al Banco de Europa. O sea, se van repartiendo siempre el botín. Entonces, bueno, pues me parece ridículo. Ahora, lo que se dice allí en la OTAN con un documento que es la política de la OTAN para los próximos 10 años, me parece de Hollywood, ¿no? De Hollywood. Es decir, tenemos que prepararnos muy bien, pero muy bien, porque el enemigo está avanzando tecnológicamente tremendamente contra nosotros y los aliados. Primera pregunta, ¿y que tú no lo haces? Pues tú también lo haces, ¿no? O sea, lo hacen todos, lo hacen ambos. Entonces, no me vengas con ese discurso hipócrita de que el enemigo se está preparando. Pues también ustedes lo hacen. Dos, el enemigo a combatir, y el enemigo número uno es Rusia. Vale, pues un contraste todo
tremendamente contrario a la cumbre de la OTAN de hace 10 años, en donde se pedía que Rusia fuera aceptada con una integración política y militar para cuidar del terrorismo. Eran otras apetencias, eran otros tintes para manipular a la gente y decirle, bueno, es que ahora estamos contra el terrorismo, pero hoy ya no es el terrorismo, ahora es Putin el loco. ¿Te acuerdas que Putin apoyó la invasión a Afganistán? Y se sacaban las fotos con Bush sonriendo, pero como si fueran amigos de toda la vida. Y ahora la OTAN se olvidó por completo. Sí, entonces el teatro guiñol o el teatro de títeres pues va cambiando de tema, pero es el mismo proceder. En tercer lugar es China, ¿no? El China como desafío a los europeos y a la forma de ver el mundo. Me parece deslenable, me parece patético, porque, y ahí viene parte de tu pregunta, se metieron en Afganistán, se metieron en Irak y dejaron por lo menos más documentado de 1 millón de muertos por una cosa que ni siquiera les incumbía a los de la OTAN, pero como aliados estaban ahí, como venganza, no como búsqueda de los culpables del atentado de las Torres Gemelas, en donde se murieron 3,000, vamos a matar a Oriente Medio más de 1 millón. Pues es patético y criminal, ¿no? Porque además desconfiguraron todo la estructura social que bien o mal funcionaba con la época de Saddam Hussein. No estoy defendiendo a Saddam Hussein, por supuesto que era un dictador criminal, pero desgajaron todo. Y además hicieron una matazón tremenda y además se enriquecieron los bolsillos todas las empresas de seguridad y todas las empresas y firmas de asesoría para pozos petroleros y comercio. Eso es la OTAN, no porque Rusia sea el bueno, ojo, ¿no? Sino, pues me parece patético una cumbre de la OTAN en Madrid, ¿no? Esa es mi lectura, mi denuncia incluso, mi malestar al ver una asociación militar que pues solo está engañando a la gente, solo la está engañando y no está haciendo absolutamente nada por ese supuesto enemigo que es tan peligroso, porque si les creemos de que Rusia está bombardeando con propaganda, que sí lo hace, por supuesto, pues tampoco han podido contrarrestar la propaganda, y no porque no puedan, sino simplemente porque conviene tener a los lados opuestos, a los extremos, a los enemigos eternos, sea cual fuere, le conviene al sistema, porque pues son la justificación perfecta para la determinación de políticas que puedan controlar a la sociedad, ya sea vía una pandemia o vía una guerra. Entonces, cumbre de la OTAN, pues solamente fue para que se divirtieran nuestros amigos y para continuar con la política que hemos visto durante los últimos, pues desde el siglo XX, Nicolás. Y cómo no recordar, Roberto, ese 1 millón de muertos mínimo en las invasiones de Afganistán y de Irak. Y acuérdate que otro 1 millón en los 90, antes de la invasión en la era Clinton, no sé si recuerdas las sanciones que a los países desérticos les prohibieron, como Irak, les prohibieron venderles comida. Todos los socios de la OTAN hicieron causa común. Esas políticas de la secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, que en una entrevista le preguntan, ¿usted sabe que han muerto 600.000 niños de hambre por estas medidas? Y ella dice, es un doloroso costo para pagar, pero había que pagarlo. Claro, porque no eran sus hijos. Con el daño que ha hecho la OTAN en los países árabes, es ahí donde uno dice, bueno, por más que Rusia sea una economía débil, China no, en absoluto, es la gran fábrica del mundo, pero todos los países árabes, llegado el caso, llegada la hora de la verdad, yo creo que la gran mayoría se va a aglutinar detrás de cualquiera que le siente cara a Occidente. Y no estoy diciendo que el ojo por ojo sea lo correcto, estoy diciendo que sencillamente va a suceder eso. Porque con todo lo que ha hecho esta alianza, o sea, lo último que puede esperar es que el mundo entero se solidarice con una sola visión. Fíjate que hasta Arabia Saudita, que son socios históricos de los Estados Unidos, no ha tomado la contundencia que Biden esperaba en el respaldo a la posición de la OTAN en absoluto. De hecho, se ha mantenido en una situación totalmente ambigua que a Rusia le ha alegrado bastante.
Así que bueno, no es el mismo mundo que había en el año 2000, sin duda. En eso no tenemos duda. A Bueno, propósito de Arabia, a propósito de Arabia Saudí, desde hace 5 años aquí en el programa sacamos una investigación de cómo la tecnología nuclear, cuando se quejaba Estados Unidos de que por qué tenía tecnología nuclear Irán, la tecnología nuclear estaba siendo transferida desde China a Arabia Saudí y le habían construido o están en construcción varios reactores nucleares, así como pues parte de toda esta tecnología que los chinos tienen. Entonces, y ahí te va otra, donde siempre dudo por el capital sionista. El gran cinturón de la ruta de la seda converge en el mar Mediterráneo, en el puerto de Haifa, Israel. Y está vendido prácticamente o concesionado para que pase por ahí el gran cinturón de la ruta de la seda por el país, estado o estado usurpador, como le quieras llamar, por antonomasia, que es Israel. Israel, Entonces, están jugando con todos. que es el proyecto más ambicioso de consolidación comercial definitiva de China. Para quien no lo sepa, lo comento por si hay algún despistado, o sea, impresionante. Sí, Israel, otros que están jugando a dos puertos, sin duda. Y cómo no, o sea, sí, están por encima de todo, como tú bien lo has señalado. Roberto, para finalizar, bueno, te quería preguntar algo, una penúltima pregunta, No, que tú que has estado quieras. tantos años en Teherán. Hemos visto que hay una situación alimentaria crítica, que también la hay en Yemen, en Egipto, pero hay una crisis inflacionaria y de desabastecimiento importante en Irán, entiendo, y el gobierno ha implementado un sistema de racionamiento de alimentos aplaudido por Davos, que contraintuitivo en un principio, ¿no? O sea, porque normalmente dicen la teocracia, pero los iraníes están implementando un sistema por el cual para acceder a pan racionado, subsidiado por el gobierno, porque los precios de los productos panificados están muy caros, tienes que inscribirte en un sistema biométrico que por supuesto está enlazado con cierta forma de social scoring, ¿no? De puntaje social, de si has hecho bien las cosas o no. ¿Qué nos puedes contar de esta crisis que hay en Irán, de este sistema y del posicionamiento actual que está tomando Irán a nivel geopolítico? ¿Es cierto que hay un acercamiento con la administración Biden? Probablemente sí estén acercándose, porque desde hace un año lo veníamos alertando también de que Irán podría ser la moneda de cambio en la guerra con Ucrania. Es decir, Rusia amenaza con quitarle en el invierno el petróleo crudo, el petróleo y el crudo y el gas a Europa. Entonces, Occidente vía Biden, porque recuérdate que Estados Unidos fue el que se retiró del acuerdo nuclear con Trump, empieza a coquetear con Irán para que en caso de que Rusia deje, porque no ha dejado de vender petróleo a Europa, o sea, sin el petróleo ruso Europa se cae y de alguna u otra forma lo sigue vendiendo, ya sea a través de forma indirecta por la India, por ejemplo, y barcos griegos, que está también documentado y siguen abasteciendo de petróleo, que todo sigue siendo un negocio. Pero en el caso de que Rusia diga, no, te corto el gas y te mueres, porque se muere Europa sin gas y sin petróleo ruso, ya están, esto es mi percepción, creo que están viendo a futuro la negociación de reactivar el proyecto Pars 1, Pars 2, que está en el Golfo Pérsico y que tenía en mente desde hace mucho tanto Irán como la Unión Europea, construir unos gasoductos que vayan directo para surtir hasta Europa el gas. Y entonces el gran furioso sería Rusia. ¿Por qué? Porque Irán tiene suficientemente gas como para compensar la pérdida de gas ruso, es la segunda potencia de gas, más aparte en conjunto con Qatar y todo lo demás que vende, ¿no? Entonces sí siento que hay una especie de coquetería que no está resuelta aún porque le siguen midiendo el agua con Rusia, ¿no? Entonces, mientras no vean que Rusia se pone muy estricto o que verdaderamente corta todas las relaciones, pues tienen su as bajo la manga y creo que ese podría ser Irán como moneda de cambio. En cuanto a lo que tú dices del racionamiento, mira,
Irán ha padecido prácticamente desde 1980 que se instaura la Revolución Islámica, donde derrocan al Shah en 1979. A partir de 1980 es sancionado por Estados Unidos e Irán, claro, invadió la embajada rusa, digo, de Estados Unidos, aludiendo que era un nido del espionaje, que estaba controlando al Shah y que estaba controlando los recursos de Irán. Y bueno, pues se convirtieron en los enemigos acérrimos, ¿no? Desde entonces Irán está bajo sanciones y así se la han ido sorteando todos estos años, 1980 hasta la fecha, y eso ha provocado la escasez de muchas cosas, ¿no? No obstante, los críticos y los periodistas de Irán independientes han señalado que si bien son las sanciones estadounidenses, también es el mal manejo de las políticas sociales en Irán, así como la altísima corrupción. Irán es uno de los países más corruptos, en donde la fuga de capitales, aprovechando las sanciones, de hecho, había periodistas que acusaban y denunciaban que las sanciones le beneficiaban a un cierto sector, al sector duro de Irán, para poder comerciar por el mercado negro y dos, por todas las baratijas que les vendían en aquel entonces China. Entonces inundaban de sus productos y la clase dominante de conservadores pues seguía ejerciendo su poder dentro de Irán. Entonces, esta crisis es recurrente, los iraníes están como destinados a sufrir desde 1980, desde siempre, una guerra que tuvo con Irak de 10 años, en donde todas las potencias apoyaban a Irak, o sea, siempre han estado sufriendo y ya se le sabe la fórmula, ¿no? Apoyaban a Saddam Hussein, el mismo dictador que de luego demonizaron, ¿te acuerdas? Exactamente, apoyaban todos, incluso hasta Rusia apoyaba a Saddam Hussein. Y además, por otro lado, le vendían armas a Irán, Estados Unidos, utilizaron a Caro Quintero, a los narcos mexicanos para enviar dinero a Nicaragua y entonces se armó lo del Irán contra, ¿no? Esto es un show, pero de altura, ¿no? Bueno, finalmente, los iraníes pues han aprendido a sortear todas estas crisis y de alguna forma pues se tratan o tratan de sobrevivir. Sobre el pan que tú dices, sí, efectivamente ha subido muchísimo el pan. Estaba en 3,000 tomanes, que es no, estaba en 300 tomanes o 3,000 reales, porque como le quitan un cero para fines prácticos de una forma social, no es oficial, sino que la gente, la población le quita un cero al real y entonces lo convierte en tomán, así le dicen. Estaba en 300 tomanes cuando nos fuimos de ahí de Irán el año pasado, y ahora pues está en 5,000 tomanes, en 4,000 tomanes un pan. Que los panes no son como los conocemos nosotros, sino son una especie como de tortillota, así grandota, hechas de trigo y algunos les ponen ajonjolí o sésamo, y se venden, como en México en las tortillerías, pues allá se venden, serían las panaderías, pero son una especie como de tortilla larga que prácticamente es un pan, pero son así, grandotas. Sí, está carísimo, la gente se ha quejado, en mayo hubo protestas terribles, pero bueno, ellos están acostumbrados a una forma de proceder del gobierno que es callar a todos los que se opongan, callar a todos los que protesten, y bueno, pues ahí siguen. En cuanto a la cuestión de los biométricos, no está extendido en toda la sociedad. Yo he preguntado, tengo contactos ahí, me dicen que sí lo quieren hacer, pero no se está haciendo. Que en el futuro sí quisieran inscribir a todos los iraníes en un sistema donde tengan identificado tu huella, tu cara y todos los biométricos posibles que te puedan extraer para pues también controlarlo y saber qué tipo de pan, dónde vas a comprar, qué te falta, ¿no? Pero en la actualidad no se está haciendo. Sí, sí hay un control o un racionamiento de pan, si es, no en todos lados, y es a través de tu tarjeta, una especie como de tarjeta de crédito. Allá no hay tarjetas de crédito, ahí son tarjetas de débito. Y vas y compras el pan, pero si ya compraste más, cuando hace falta la harina, pues entonces no te venden más, ¿no? Pero sí se quiere, es real, sí se quiere instaurar este sistema biométrico, pero no se está aplicando, ¿no? Porque pues hay muchas todavía cuestiones por las cuales ellos tienen que estar preocupados. Esta es la información que tengo, Nicolás. Qué gusto hablar contigo, Roberto, que se puede hablar de cualquier tema y estás informado de todo. No hay muchos entrevistados así. Última pregunta.
Hace no mucho tiempo vimos la tragedia esta de los migrantes incinerados en Estados Unidos. En un país que, si bien está la crisis norteamericana, la peor crisis en medio siglo, y que todos están anunciando esto, hay más oferta de empleo que demanda. O sea, hay un montón de estadounidenses que se acostumbraron a la ayuda del gobierno y ahora tienes un bache en el mercado laboral. Y aún así ves el horror de las políticas migratorias norteamericanas con tanta gente que se está yendo a buscar el pan honestamente y la tratan peor que ha ganado. Eso me suscita preguntarte qué nos puedes comentar. Tú dedicaste un programa que yo lo vi excelente sobre el tema. ¿Qué nos podrías comentar brevemente al público? Y finalmente, ¿qué crees que le espera a América Latina en su conjunto, que es la deuda de este programa para que sea perfecto? Comentar cómo ves el panorama latinoamericano desde México a Tierra del Fuego de aquí en más. Bien, me imagino que estás hablando de los migrantes no incinerados, sino los que encontraron en el tráiler, ¿no? Muertos, asfixiados, Cierto, como si, deshidratados, sí, perdón. deshidratados, sí. Bueno, pues me duele profundamente porque es que ni siquiera, escucha Nicolás, es que ni siquiera fueron dignos de tener aire acondicionado como carne de pollo. Porque la carne de pollo sí lleva aire acondicionado porque se echa a perder y entonces se echa a perder, no la puedes vender. O sea, lleva refrigeración. O sea, ni siquiera fueron dignos esos seres humanos de tener las condiciones que lleva la carne de animal, o sea, los animales muertos. O sea, ni siquiera alcanzaron el estatus de animal muerto. Simplemente, pues, si les falló o no les falló, se murieron por un calor terrible que hace en estas fechas dentro del contenedor del tráiler. Eso habla muchísimo. Se dicen las noticias, pero no hay esta reflexión. A ver, a nadie le importó, a los criminales ni siquiera les importó que no tuvieran el estatus de carne de res o de carne de pollo o el estatus de un animal muerto, porque un animal muerto para ellos vale más que los migrantes vivos, porque lo pueden vender. Esto es muy lamentable, Nicolás, muy lamentable, que te habla de la visión ya no humana, sino la visión desintegrada de humanidad que tienen todos los que se dedican o que están implicados o que son cómplices de ese negocio. Dos, la frontera, que me imagino que conoces o has estado, y si no has estado, pero debes estar perfectamente bien enterado, de que cuando tú llegas a Tijuana o a Ciudad Juárez, no es tan fácil que pases con tu coche, aunque lleves visa. A veces, por suerte, pues te dejan pasar porque hay muchos, pero te revisan la cajuela, te revisan por el maletero, te revisan con espejos, te hacen cuestiones y si te ven un poco raro, pues te detienen ahí unas 4 o 5 horas. Es una de las fronteras más seguras del mundo, vigilada por muchas cuestiones digitales, vigilada por drones, vigilada por una gran cantidad de aparatos, y no quiero utilizar la palabra sofisticación, sino reales, con tecnología real, para cuidar esta gran frontera de 3,000 kilómetros. Pregunta, ¿cómo pasa un tráiler lleno de migrantes? Tiene que ser con la complicidad de autoridades mexicanas y estadounidenses. Suponiendo que el tráiler no pasó, no cruzó la frontera, sino que los migrantes lo abordaron después de que huyeron de los coyotes y las víboras, porque además para pasar he hablado con migrantes y hice la ruta del dolor con la bestia, que es el tren, y es tremendo. O sea, si no te agarra alguien de la migra de Estados Unidos, si no te agarra un racista, granjero, tejano, que te tira como si fueras un pato, te agarran las víboras, los insectos, o te agarra un frío espantoso en la noche o un calor en el día que te deshidratas y te mueres. Me acuerdo de un migrante amigo mío que dice que se cruzó varias veces y que duraba dos días el viaje y en la noche pues tenía que orinarse, hacerse pipí en un círculo para poder dormir una hora y que los alacranes o los escorpiones
o los insectos mortales, pues no se acercaran en ese círculo. Entonces es verdaderamente tremendo el tránsito por ahí para poder superar las calamidades que te puedas encontrar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encuentras un tráiler cerca de las fronteras más seguras del mundo lleno de migrantes? Bueno, tiene que ser un negocio. Es que no se necesita tener mucha inteligencia para ver que tiene que ser un negocio. Punto. Entonces, retomando del principio, qué dramático y ante qué horizonte estamos viviendo donde el producto del negocio ni siquiera tiene el estatus de carne de animal o de animal muerto, porque si se te muere, no importa, tú ya cobraste el dinero y ahí está. Entonces, esto nos habla de que hay sin duda una gran complicidad de las autoridades estadounidenses, de las autoridades mexicanas, de la migración, de los agentes de migración de Estados Unidos, y que se me hace rotundamente otra vez hipócrita cuando dicen, pobres migrantes, México no los está conteniendo, o echarle la culpa a quien sea, huyen de sus hogares por la violencia, por el cambio climático, por la falta de empleo. Lo que se me hace tan hipócrita, porque eso no es. El punto es que esto es un gran negocio en donde la vida humana es lo que menos importa, y lo que más importa es traficar y engañarlos con que van a llegar al sueño americano o lo que sea. Y esto es gravísimo. Esto es muy grave porque estamos hablando de un lenguaje no solo inhumano, sino un lenguaje que aún dentro del argot criminal ha perdido el estatus de carne de animal. O sea, es terrible. Y mencionaba en el programa que tuviste la película Traffic, hecha por Michael Douglas, o protagonizada por Michael Douglas. Estoy hablando de hace 30 años. En esa película, si ustedes la ven o si tú la viste, una de las escenas es completamente ilustrativa y manifiesta la preocupación hollywoodense, como tú quieras llamarle, manifiesta la preocupación de aquel tiempo de que no podían vencer al narco, porque se para a Michael Douglas, que protagonizaba, creo que un alto funcionario del Departamento de Estado, que le decían, es que no podemos combatirlos porque los narcos mexicanos son más poderosos, porque nosotros mismos los armamos y además están infiltrados dentro de Washington. O sea, si en aquel tiempo manifestaban esto a través del cine, y después lo pudimos corroborar con los programas como Rápido y Furioso, donde supuestamente por querer perseguir el rastro de las armas, Estados Unidos le daba armas al narcotráfico. Bueno, pues ahí tenemos la fórmula y ahí tenemos el resultado. Entonces se me hace una hipocresía tremenda de todos los políticos, que nadie se atreve a denunciar con pantalones exactamente lo que está pasando. Y esto, en segundo lugar, pues viene con tu pregunta de qué le depara o cuál es el futuro para Latinoamérica. Yo lo que veo es un futuro peligroso de desestabilización para todos los países, porque las grandes corporaciones que siguen apostándole a Estados Unidos como la hegemonía no quieren verse desestabilizadas por las nuevas inversiones de los BRICS, de China. Está este caso de tu país, de Argentina, en donde yo escuché al presidente Fernández cómo pedía ser invitado y pertenecer a los BRICS, y curiosamente renuncia el ministro de Economía, que estaba más alineado a Estados Unidos, creando pues un caos ahí económico. Suena muy curioso, ¿no? Pero efectivamente eso es lo que vamos a estar viendo, yo creo, en todos los países, una turbulencia por competir entre grandes corporaciones, por ejemplo en el litio, alemanas, chinas y estadounidenses, por tratar de apoderarse de esos recursos, de las tierras raras. Sí veo turbulencias justamente por esto, por la competición, por la competencia de quererse quedar con esos recursos, y que las corporaciones que siguen acostumbradas a Washington no quieren perder su poder. Veo eso, y eso serviría de alerta para todos los latinoamericanos de que lo único que nos puede salvar es la unidad
la unidad política, geopolítica y la unidad de producción de un momento en donde hay que ver como latinoamericanos qué podemos producir y cómo podemos inundar de negocios al mundo, ¿no? En lugar de quedarnos con los brazos cruzados. Lo veo muy difícil porque los políticos que dirigen nuestros países pues están más preocupados en cómo pagar los nuevos yates, las nuevas mansiones y no cómo ayudar a la población. Así lo veo, Nicolás. Roberto, ha sido un increíble gusto escucharte sobre todos estos temas y no tengo duda que la audiencia lo va a valorar como corresponde. Aún así le invito, primero, a compartir este video en todas sus redes sociales y segundo, y no se olviden, quien no lo haya hecho aún, entrar al canal Detrás de la Razón de Roberto de la Madrid y suscribirse, que van a encontrar este tipo de informes periodísticos de primer nivel cotidianamente. ¿Cuántos estás haciendo ya por semana, Roberto? Pues tratamos de producir diario para esta, pero pues es muy difícil, hay limitaciones de producción. Shadi tiene también sus programas que son monotemáticos, en donde nos explica qué cosa o qué no entendemos. Yo muchas veces no entiendo ciertos temas y bueno, pues ella nos explica. Entonces tratamos de darle a la audiencia pues un programa diario. A veces es difícil, pero estamos tratando de tener por lo menos 5 días a la semana para que ustedes estén bien, no bien informados, porque bueno, pues no es el punto, sino que tengan todos los elementos para criticar y para reflexionar sobre lo que pasa, porque no defendemos ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a China, ni a nadie, simplemente defendemos el derecho de preguntar, Nicolás. Periodismo de excelencia, así que los invito a suscribirse y a compartir el trabajo de don Roberto de la Madrid. Muchísimas gracias, Roberto, no será la última vez, mientras YouTube lo permite, y si no lo permite, volveremos como ya lo has hecho tantas veces. Así que nos vemos pronto. Un abrazo a ti, a tu familia y a todos tus seguidores. Muchas gracias, Nicolás.